Vamos a hablar de los triángulos de visibilidad, que hacen referencia a la distancia de visibilidad vista en el diseño de curvas verticales. Los triángulos de visibilidad son áreas específicas a lo largo de los miembros o legs de la intersección, y frente a ellas deben incluir esquinas que no tengan obstrucciones para que se pueda observar el ingreso. Vamos a verlo con la siguiente figura, pero ya adelantándoles un poco, si yo ingreso a este punto, se puede notar que acá tengo visibilidad bastante, y eso es bueno. Acá tengo ya mi primer triángulo de visibilidad, pero triángulo de visibilidad de por acá no tengo, ya hemos dicho que no contempla. Entonces desde acá ya tengo mi triángulo de visibilidad, y es bastante amplio mi visibilidad desde este punto. Y como ya habíamos dicho que este se considera una isleta, pues no se considera un ancho de visibilidad en este punto. Sin embargo, si retrocedemos a los demás, a este punto, podemos notar que sí existe la visibilidad correspondiente. Acá, donde decido si voy a ir recto o me voy a doblar, o sea, en el inicio de mi zona de mi longitud de miembro, ya tengo la idea de lo que voy a hacer. Acá me acomodo y bueno, y acá me queda más que esperar. Incluso la cola puede ser más aquí atrás. Tengo una zona de salida. Además de eso, tengo una visibilidad por toda esta zona. Lo pruebo acá. Tengo una larga visibilidad y acá otra visibilidad que me permite muchas veces ver el tráfico. Lo mismo acá. Por esas razones que las curvas no solamente dan el radio de giro, sino también permiten la visibilidad. Eso se puede apreciar muy bien acá. Acá se nota mucha visibilidad. Volviendo a lo que se denomina, se puede decir que el triángulo de visibilidad es un área específica a lo largo de los miembros que no permiten obstrucciones que puedan bloquear la visibilidad del conductor. Esto define a la velocidad del conductor mediante distintos valores. Sin embargo, la ubicación del conductor es la misma para todas, no las divide, sino que asigna a todas una visibilidad promedio de 1.10 metros sobre el suelo, y a partir del cual se tiene que tener visibilidad. No pueden existir obstrucciones, ni elementos, ni decoraciones de mayor altura en los puntos de aproximación, debido a que van a imposibilitar la visibilidad. Dichos triángulos de visibilidad, por ende, dependen también de la velocidad. Como ya hemos dicho, existe una relación intrínseca entre la distancia de visibilidad y la velocidad. Y también depende del control de tráfico, porque si es un control de tráfico donde existe parada, pues no es tan requerida una visibilidad mayor, es necesaria un triángulo mucho menor. Tenemos acá entonces un triángulo de aproximación en base a la distancia de aproximación a una intersección, pero la cual está en función al rendimiento o sin control. Eso quiere decir que mi vehículo ingresa sin ningún tipo de restricción por acá, y desde el punto de acá, el llamado punto de decisión, el conductor decide si va a continuar con la intersección, va a disminuir su marcha o va a tratar de ganar al vehículo, porque acá, recordemos, no existe control de tráfico, no existen semáforos. Entonces requerimos una mayor distancia de visibilidad para lo que voy a hacer, porque lo que no se debe hacer es avanzar y recién acá ver si voy a parar o no, porque voy a ocasionar choques. Entonces desde este punto yo ya decido si bajar o no mi velocidad, y para eso necesito ver hacia el otro sentido, el que me puede ocasionar choque. Este sentido es el que finalmente me va a permitir decidir si sigo con mi velocidad de marcha o empiezo a frenar. La distancia de visibilidad hacia el otro eje, conocido como el camino mayor,
y yo estoy en el camino menor. Acá podemos ver entonces el triángulo de la distancia de visibilidad de aproximación para ver el tráfico visto desde el carril derecho del camino menor. Y también tengo que ver el del otro sentido, la distancia de aproximación viendo el camino hacia la derecha. Si yo entro por acá, y también tengo que ver hacia el lado derecho, y tengo que ver que no existan vehículos potenciales para un choque en este sentido. Lógicamente la distancia A2 es la mayor con la cual se diseña, y también lo conforma la distancia B. Entonces, yendo hacia lo que son los triángulos de visibilidad mediante un entorno de arranque o departure, el cual está definido mediante dispositivos de control, es decir, semáforos. Entonces yo ya puedo decidir mediante una menor distancia. ¿Por qué? Porque ya tengo un elemento de control que me va a ayudar al tráfico. Ya puedo ver si está el semáforo en negro, el semáforo en rojo o en verde, y me va a permitir el paso o no. Por lo tanto, mi distancia de visibilidad es más pequeña, donde voy a poder tomar las decisiones de esperar o continuar. También el semáforo va a ser un elemento muy importante. La distancia B al elemento pues es la que se define simplemente. Lo mismo acá, para el lado derecho tengo de que el triángulo de visibilidad puede ser un poco mayor, pero relativamente menor gracias a la aplicación de dispositivos de control de tráfico. Y ahora, cuando nos hemos referido al control de intersecciones, no siempre es el semáforo el dispositivo de control. Existen múltiples dispositivos o controles de las intersecciones, todos estos recogidos en el capítulo 9 de la AASHTO del 2011. Tenemos intersecciones sin control, donde no existe semáforo, donde es la propia intuición y experiencia y adecuación del conductor el que define el accionar en las intersecciones. Un caso B, en el cual tenemos intersecciones con control de parada en el camino menor, donde vamos a tener un giro a la derecha por el lado menor, un giro a la izquierda, o incluso una maniobra de cruce desde el camino menor. Eso quiere decir de que puede ser de que el control de tráfico de parada sea una señalización más que un semáforo. Lo mismo en el caso C, intersecciones con control de rendimiento en el lado menor, con una maniobra de cruce o un giro a la derecha. Tenemos un caso D, que son intersecciones con un tráfico de señales, es decir, estos tipos de stop control son aquellos, pueden ser incluso isletas. Intersecciones con control de todas las vías. Sí es el semáforo. El semáforo es aquel que define el control de parada en los 4 miembros de la intersección. Y tenemos el caso F, intersecciones con giros a la derecha desde el camino principal. En este curso de InfraWorks solo vamos a describir las intersecciones sin control de tráfico. Para intersecciones no controladas por ningún tipo de señal o parada de tráfico, el conductor del vehículo que se acerca a una intersección debe ver potenciales conflictos vehiculares a objeto de realizar la parada antes de llegar a la intersección e incluso disminuir su velocidad. Es la propia experiencia del usuario la que me define este tipo de decisiones. Entonces, esto nos propone el siguiente valor. Nos propone de que en base a la velocidad de diseño
no siempre la velocidad del usuario, porque si bien conocemos las distintas velocidades, velocidad percentil, velocidad media, velocidad de diseño, velocidad de proyecto, velocidad del percentil 85, existe otro tipo de velocidad y en el cual existen estudios recientes que son velocidades de aproximación a intersecciones, velocidades de aproximación a rotondas, que son realizadas por el usuario inconscientemente o quizás por la experiencia, pero que no están en relación con ninguna de las anteriores mencionadas. Entonces, como no podemos todavía de momento conocer esas velocidades de ingreso a intersecciones, esto nos propone diseñar con las velocidades de diseño. Vale decir entonces que para una velocidad de 50 km por hora, yo tengo una longitud del miembro, pero en este caso del miembro de mi distancia de visibilidad, para diseñar mi visibilidad. Y es con esto con lo que se realiza la correspondiente planificación. Es decir, si yo voy a querer de que exista mucha más velocidad de ingreso, voy a tener que dotarle también de de longitudes más amplias, 45 metros de acá, y el existir 45 metros y demás elementos acá, no solamente es para ver, bueno, si desde dónde empieza mi intersección. Lógicamente va a empezar un poco más atrás según las colas y el estudio de tráfico que se lo haga, pero sirve también para lograr la expropiación del terreno circundante mediante el derecho de vía en dicha intersección. Entonces, mediante este triángulo de visibilidad, lo que se logra es definir qué distancia debe ser considerada como aquella donde no se va a construir ningún tipo de estructura que opaque. Es más, ni siquiera puedo tener elementos como árboles y demás, porque va a opacar mi visibilidad. Entonces, por ese tipo de por esa visibilidad de que se realiza múltiples proyectos de expropiación de derecho de vía, y donde se les indica obviamente a los planificadores y demás de que no podemos darle el terreno, no se puede lotear el terreno hasta acá, sino que se debe hacer hasta simplemente esta parte, y acá ya crear isletas, carriles de distribución y demás. Sin embargo, no solamente está en función de la distancia de visibilidad, sino que también debemos darle una corrección en base a las pendientes. No nos olvidemos de que las pendientes van a disminuir o aumentar la velocidad, y a su vez, si aumentan o disminuyen la velocidad, porque las pendientes obviamente logran cambios en el usuario y en los frenos y en la distancia en la energía que se tiene para que la marcha continúe. Dichas longitudes pues se las modifica mediante esta tabla a partir de pendientes mayores al 3%, es decir, se multiplica por un factor de 1.1 a la distancia basada en una pendiente de aproximación. Como se puede ver acá, si es 45, multiplicamos por, en el caso de 50, por un valor de 1.1, llegando a 50 metros. Obviamente esto está ahorita para millas por hora, así que habrá que ver la correspondiente para kilómetros por hora. O puede ser una fe de rata. No, yo lo extraí así del libro de Ashton. Tenemos canalización y trazado de... Voy a acomodar esto biencito para que se note el título. Ya. Entonces hablamos acá de la canalización y trazado de bordes en giro. Ya habíamos descrito qué es la canalización. Es la demarcación
mediante isletas o no, de uno mediante la creación de elementos constructivos hechos de bordillo, pasto, cerámica, y también separaciones mediante señalizaciones con demarcaciones viales en el pavimento. Entonces, la AASHTO nos da las siguientes tablas para definir el trazado de bordes en giro. Dichos radios permiten diseñar aquellas áreas que van a ser, en este caso voy a dibujar acá, permite diseñar el radio de giro mediante el cual en mi intersección, en las esquinas, voy a definir la trayectoria del carril y del vehículo para la salida o ingreso a las intersecciones para los correspondientes radios de giro. Tenemos que dicho trazado de bordes en giro responde más a las velocidades aproximadas de ingreso, que son 50 km por hora, y el ángulo de giro. En este tipo de intersecciones tenemos un ángulo de giro de 90 grados, es decir, el ángulo que conforma esta parte y por ende el ángulo de deflexión son 90 grados. Bueno, este es el ángulo que lo define, pero pueden ser de distintos valores. Vale decir, en una carretera con desviaje, mi ángulo puede ser menor a 90 grados o mayor a 90 grados. Entonces, para todos estos giros que voy a realizar, por ejemplo, este va a ser mi sentido del giro 1, que es súbitamente distinto de este ángulo de giro. Este ángulo de giro comienza de acá y se va hacia la derecha, es menor a 90 grados, en este caso puede ser 30. Y este es distinto porque este ángulo de giro es mayor a 90, incluso puede ser 90 hasta 150 grados. Entonces, a partir de el ángulo de giro, AASHTO nos propone una serie de valores para el radio de giro y para demarcar nuestra intersección. Acá puede ser radio de giro de una simple curva en base a un vehículo de diseño, y para realizar definir el tipo de diseño de vehículos, nuevamente importante la realización de aforos y del estudio de tráfico y definir cuál es el vehículo los vehículos que van a ingresar por ese carril. Si tenemos un flujo muy alto y constante de camiones WB12, entonces tengo que diseñar con los mismos. Y si no los tengo, y si son muy raros su ingreso, pues es recomendable prohibir el ingreso de dichos vehículos a dichas intersecciones pequeñas. Tenemos entonces de que para un ángulo de giro pequeño no se puede definir un radio de curvatura simple con ensanchamiento. Bueno, esto es taper es ensanchamiento. A partir de un offset se logra esta relación. A partir de un ensanchamiento hacemos de que el ingreso, o sea, el giro no sea solo un elemento circular, sino que tenga un ensanchamiento. Vamos a verlo en la siguiente figura. A partir del vehículo de ingreso tenemos 18 grados. Para las secciones típicas de 90 grados que vimos anteriormente, tenemos de que el radio simple debe ser de 9 grados, y en caso de tener un ensanchamiento tiene que ser un radio de 6 con un ensanchamiento de 0,8 metros con una relación de taper de 10:1. Como podemos ver acá, la imagen que se tiene, tenemos la intersección que tiene 90 grados
El ángulo de giro que podemos ver entonces que es de 90 grados. Esta gráfica corresponde a un vehículo particular, a una trayectoria de diseño del vehículo, y el cual se puede ver de que acá tenemos primero que nada un sobreancho. Tenemos en el caso de ser una curva simple con un radio, nos corresponde 9 metros, como teníamos en la tabla de acá, de 9. Y dicho cambio de 9 se debe dar en esta circunferencia. Y también puede variar de acuerdo al ángulo de giro entre 7.5 a 9. Mejor lo hacemos de 9 y tenemos el PC y el PT desde acá. Controlados de acá tenemos nuestro PC, tenemos que darle un radio de giro de 90 grados, un ángulo de 90 grados y un radio de giro de 9 metros. Que es lógicamente muy diferente al de... Bueno, es diferente al de la velocidad de 50 km por hora. Recuerden que para 50 km por hora no es 9 metros. Pero este valor de 9 metros sale de los radios de giro de los vehículos que vimos en la primera clase de introducción al ASHTO, donde se tenía, ¿verdad?, una gráfica en U y se mostraba el radio el centerline radius, el minus radio y el otro. Teníamos 3 radios, ¿verdad? Y ahí se dibujaba el vehículo. Entonces, para este tipo de giros está definido por las características del vehículo. Acá podemos ver de que a mayores vehículos más largos se tienen mayores radios de giro, y se prohíbe también algunos elementos. Por ejemplo, no se puede tener para este tipo, se va a tener que utilizar siempre un sobreancho por la longitud que se tiene en el tándem trasero. En el caso de que sea una curva simple con un ensanchamiento, pues tenemos acá ya una relación de ese ensanchamiento, ¿verdad?, de la sección. Tenemos, como se indicaba acá, 6 metros y un offset de 0,8. Eso quiere decir de que acá yo tengo aproximadamente 0,6, acá hasta 0,8 de ensanchamiento, un taper de 1 a 10 y un radio pequeñito de 6. Y también la ASHTO nos ofrece otra solución. Dicha solución, para velocidades más altas, hace uso del concepto de curva espiral o clotoide a ambos lados de la curva circular, obviamente, donde en función del ángulo de ingreso, acá tenemos para 30, acá tenemos para 90, la clásica, nos propone de que exista una relación de una curva compuesta cuyo radio de curvatura, o bueno, cuyos radios de curvatura sean de 30, de 6 y de 30. Recordemos que una curva clotoide es aquella que tiene un radio variable. En este caso no. En este caso estamos hablando de curvas compuestas. O sea, es decir, hace una analogía. Recuerdan que, como estamos diciendo al principio, hace una analogía entre lo que es espiral o clotoide de ingreso, curva horizontal, y espiral o clotoide de ingreso, curva circular, y luego la curva o clotoide de salida. Pues lo hace un poco similar, pero en este caso no va a ser una curva espiral que varía su radio de curvatura desde infinito hasta el de la curva circular simple de acá. No, en este caso vamos a hacer curvas compuestas. Vamos a meter una curva, en este caso de 30, una de 6 y luego otra de 30. Eso es lo que va a hacer. Con un offset o un desfase de 0,8. Y ambas están con un mismo centro. Ambas tienen el mismo centro. Entonces podemos observar en la siguiente figura esa composición del tráfico. Una composición con un centro geométrico acá, con un radio de ingreso de 30, un radio de ingreso de 30, un radio medio de 6 y otro radio de salida de 30. Entonces ese es, esto obviamente es para un vehículo de diseño P, pero ya se ven
cómo se logran todas estas configuraciones, que dependen también de la existencia, del derecho propietario acá. Si no tenemos acá suficiente terreno para expropiar, entonces no lo podemos hacer esta solución y demás. Obviamente esta es una buena solución, porque permite que el vehículo se aleje lo más posible de este punto y tenga más distancia de visibilidad. Finalmente, vale un poquito recordar los términos que hemos aprendido acá. Tenemos que la canalización es la separación o regulación del tráfico conflictivo en una intersección en rutas específicas mediante isletas o demarcación vial. Y las isletas, al decir demarcación vial, puede ser, no solamente me refiero a la pintura sobre el pavimento, sino que también puede ser en base a señalización de letreros. Y las isletas entonces son áreas de tráfico entre carriles usada para controlar movimientos vehiculares y también para resguardo peatonal. Si son estructuras, entonces mi usuario se puede resguardar en las isletas, se puede parar sobre ellas. Y también son dispositivos de control, porque me van a definir al tráfico y a su propia dirección. Es decir, va a poder permitir de que mis usuarios definan por dónde quieren girar. Mediante estudios, y esto es muy importante notarlo, se ha denotado que muchas isletas conducen a un flujo no muy óptimo. Es decir, incorporar isletas no siempre es también una solución adecuada. Incluso puede causar congestionamiento. Así que también hay que estudiar muy bien el empleo de las mismas. Ahora bien, tenemos tipos de islas y medianas en esta figura, en el cual, acá tenemos medianas, ¿verdad? Que separan el tráfico. Tenemos isletas, que son dispositivos de control de salida. Acá lo propio, isletas, que van a permitir el ingreso más controlado a este pequeño punto de intersección. Isletas acordes con el ángulo de desviaje de 3 miembros. O incluso medianas que separan el tráfico, con un ensanchamiento que puede ser un carril de bus. Acá puede ser una parada. Entonces, para delimitar esas zonas existen estos elementos que son isletas. Acá tenemos el otro tipo de isletas, pero que son añadidas a las intersecciones, que denotan también una variación en la misma, que son utilizadas más que nada para dividir el flujo hacia la intersección. Es decir, dividen este carril del otro carril, este respecto de este. Lo mismo acá, directamente la isleta hace innecesaria el ingreso hasta este punto para el giro, sino que ya lo hace un poco más rápido y logra lógicamente disminuir el tiempo perdido por el usuario en la intersección. Bien, todos los elementos anteriormente vistos en este video van a ser generados y revisados por Infraworks, y nosotros lo vamos a demostrar con un siguiente ejemplo.